Hola, ¿cómo están todos? Feliz como siempre con la oportunidad de transmitir en cada una de nuestras entregas a través de nuestro Instagram Live. Soy Raiza Castillo y estaré con ustedes compartiendo con esta invitada súper especial del día de hoy. Esperando unos segundos para que nuestros seguidores puedan conectar, saludando a todas las personas que van entrando. Gracias por estar aquí, tomarse ese tiempo de crecimiento personal y profesional que se logra a través de estas actividades y conversatorios que compartimos con ustedes en cada entrega. Saludando a las personas que siguen conectándose. Pues bien, en el día de hoy tenemos una invitada súper especial que me siento muy honrada de poder ser su anfitriona, ya que es una dominicana en el exterior que se ha desarrollado grandemente a nivel personal y profesional. Nuestra invitada es la licenciada Fanny Tonos, quien es consultora internacional en las Naciones Unidas y está residiendo actualmente en Viena, Austria. Así que vamos a buscar a nuestra invitada para que pueda conectarse con nosotros y escuchar de su voz todo ese proceso de crecimiento que ella ha vivido para llegar a ser esa persona tan profesional que es hoy en día. El tema de hoy es cómo lograr tus objetivos superando tus desafíos. Vamos ahora a buscar a nuestra invitada para poder conectar. Ya estamos aquí, le enviamos la solicitud para que ella en unos minutitos, ok, perfecto. Muy bien, aquí estamos. Perfecto, feliz Fanny, saludos, gracias por estar aquí conectada con nosotros, bienvenida. Gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir mi experiencia en este foro, el foro de ADOPEM, que para mí se representa una visión, o sea, es un foro que representa una visión de mujeres comprometidas con el esfuerzo, la superación, con aportar al entorno, al país, a la sociedad. Y por eso me complace mucho estar aquí. Y bueno, saludos desde Viena. Buenas noches aquí y buenas tardes para ustedes. Tenemos una pequeña diferencia de hora de unas 5 horas. Y bueno, aquí Así estamos. es. Así es, nosotros feliz, dije en un momentito, muy orgulloso de tenerte aquí, de que tú aceptaras esa invitación, de poder contar un poco de tu historia que ha sido maravillosa de superación y de éxito tanto a nivel profesional como personal, y así nos vamos a dar cuenta a medida que tú vayas contando tu historia y cómo se enlaza perfectamente con el nombre del tema de tu conversatorio, de tu charla. Así que nada, nosotros felices de escucharte y nada, vamos a escuchar de ti perfectamente todo este proceso. Cuéntanos un poquito de ti para que las personas también que están viéndonos sepan más de quién es Fanny Tonos. Sí, muchas gracias, Raiza. Y bueno, creo que es conveniente comenzar con una anécdota en este caso. Sí, Y bueno, antes que nada, aclarar que claro, no soy experta en el tema, pero como comenté anteriormente, siempre es un placer compartir experiencias porque siempre es bueno aprender mutuamente de nuestras experiencias, porque siempre hay lecciones que aprendemos y que podemos compartir. Y para que conozcan un poco de mí, de dónde venimos y todo, creo que voy a comenzar con una anécdota. Y bueno, y es que cuando yo era niña, bueno, mi mamá siempre recuerda una anécdota de mi niñez. Mi mamá siempre le gusta recordar que cuando yo era niña, siempre le contaba, yo no me acuerdo personalmente, pero ella me cuenta que yo le decía que siempre tenía un sueño, que yo soñaba que estaba jugando con niños de muchos otros países que hablaban muchos idiomas. Y entonces ella siempre recuerda ese sueño, sobre todo porque hoy, digamos que 40 años más tarde de cuando tuvimos ese sueño, ¿no?
40 años más tarde ya yo, por ejemplo, he vivido en 5 países diferentes en Europa y en el contexto de mi trabajo con el sistema de Naciones Unidas he visitado muchos países alrededor del mundo, más de 40 países. Entonces podríamos decir que ese sueño que yo tuve de niña o que mi mamá recuerda que yo tenía cuando era niña, digamos que más o menos se ha hecho realidad, ¿no? Y Claro. bueno, podemos pensar que esto es asombroso, ¿no? Es mágico, claro, pero realmente no es magia, ¿no? O sea, no es una varita mágica, no es la lámpara de Aladino, sino que es el resultado de una historia de muchos esfuerzos, o sea, enfrentar muchos desafíos, es una historia que también implica muchos logros, pero también caídas, implica muchas sorpresas, lecciones aprendidas. Entonces es bueno, claro, mantener eso de que hay a veces sueños, objetivos que tenemos desde mucho tiempo, a veces desde nuestra infancia, pero que requieren mucho esfuerzo. Entonces, claro, siempre que se está a la búsqueda de los objetivos, todos estos factores se van a encontrar en el camino. Entonces, esto es lo que quiero compartir hoy de cómo fue mi camino y cuáles son las lecciones que yo he aprendido y así compartir un poco con todas ustedes, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y Sí. nosotros a la espera de todo ese camino transcurrido que, como dices, has conocido el mundo completo a través de tu trabajo y tu preparación de formación académica. Y gracias por permitirnos ser nosotros, Adopen, el canal de dar ese testimonio de vida y de éxito tuyo. Bueno, gracias. Un mejor canal no me puedo imaginar, o sea que yo estoy muy contenta en ese sentido. Y bueno, pienso que, bueno, comenzaré primero a hablar un poco de mí, de mi preparación, mi situación familiar. Luego tocaré algunos momentos específicos de mi vida que para mí fueron desafíos concretos, cómo yo traté de enfrentarlos y de seguir adelante. Y luego al final tal vez un poco de un resumen de cuáles fueron las lecciones que yo pienso que me ayudaron, ¿no? Los factores principales Claro, que me ayudaron en este proceso. Entonces, perfecto. bueno, un poco de mí. Yo crecí en Santo Domingo y soy abogada. Estudié en la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, mi alma mater. Hace menos de una semana cumplí 29 años de graduada, de licenciada en Derecho en la UNFU. Y luego completé esos estudios con maestrías en Derecho Internacional en Francia y en Inglaterra. He trabajado para oficinas de abogados en República Dominicana. También he trabajado como diplomática en el Servicio Exterior de República Dominicana y he también trabajado como experta en Derecho Internacional para 3 organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. En el plano personal, estoy casada, mi esposo Peter es serbio, tenemos 4 niños, 2 pares de mellizos, así como lo oyen, 2 pares de mellizos. Wow, no, Sorpresas, increíble. como yo les dije, que este camino está lleno de sorpresas y esas fueron de las grandes sorpresas. Y bueno, 2 pares de mellizos y los niños, o digamos más bien los jóvenes, ya tienen hoy 22 años, Daphne y Antea, las grandes, y los pequeños, pero pequeños, bueno, 17 años, Nicolás y Sofía. Entonces, bueno, ese es Wow. un poco No, el contexto personal. Y claro, toda mi carrera profesional está marcada, claro, por mi situación personal, como las de todas nosotras. O sea, porque estando en Naciones Unidas siempre, o sea, tenemos esa discusión de cómo hacer el balance entre la vida profesional, la vida familiar, los hijos y todo. Y bueno, para mí es difícil un poco separar, digamos, la Fanny que es la profesional, la Fanny que es la mamá o la esposa, porque o sea, realmente yo soy un todo. Entonces, claro, o sea, hay momentos de tu vida en que tal vez el ejercicio profesional va a necesitar de más atención, pero hay otros momentos en que, claro, la vida familiar
tiene que tener prioridad. Entonces, pero es siempre, eres tú siempre. O sea, si es algo que no se puede separar entre el yo que trabajo y el yo que estoy en mi casa, ¿no? Con mi familia y mis niños. Entonces, bueno, ese es mi contexto. Voy a hablarles un poco de los desafíos, de cómo yo llegué donde estoy aquí. Y para eso voy a comenzar, digamos, ya hace unos 35 años, ¿no? Cuando empecé a estudiar Derecho. Y bueno, como ya les comenté, siempre desde pequeña, y luego que cuando comencé a estudiar Derecho, siempre tuve la idea, y era mi vocación, digamos, mi objetivo, de tener una carrera internacional. O sea, yo quería conocer otros países, tenía interés también de que se conociera lo interesante que es República Dominicana, o sea, llevar ese mensaje. Y Claro, siempre y tenía mantener en alto también, Fanny. mantener en alto porque nuestro país es hermoso y todo lo que tenemos, entonces siempre quería tener esa participación a nivel internacional. Y claro, desde que comencé a estudiar Derecho, quería entonces hacer mis maestrías fuera del país, porque ese es el primer paso para una carrera a nivel internacional. Eso, claro, no es fácil por los costos. Entonces, obviamente, para mí la única manera de hacerlo era obteniendo una beca para estudiar en el extranjero. Y bueno, eso fue un proceso en aquellos tiempos. Y bueno, yo sé que cuando decimos en aquellos tiempos pensamos que somos mayores, pero es verdad que eran otros tiempos, porque no Claro. había entonces, solamente para identificar las oportunidades de becas y todo, había que hacer una ruta de todas las Sí, embajadas. Entonces, yo había me que ir imagino. embajada por embajada a consultar todos los agregados culturales. Entonces, claro, todo ese proceso yo lo comencé a hacer estudiando para poder tener una beca para ir a estudiar en el extranjero. Entonces ya yo era conocida en las embajadas, porque en ese entonces, no sé cómo será ahora, pero en ese entonces las becas estaban concentradas en las áreas técnicas, como ingenieros, médicos, Sí, para que decían, aquí ya hay demasiados abogados, vamos a darle becas a otras personas ya en áreas más técnicas. No sé cuál era el criterio, pero esa era un poco la visión en ese momento. Y los agregados culturales, siempre recuerdo al agregado cultural de la embajada en Francia, que yo lo llamaba por lo menos cada 2 semanas, porque siempre Francia había sido mi primera opción. Y entonces este agregado cultural me decía eso, ¿no? Que ellos estaban concentrados en esas áreas técnicas. Me decía, bueno, llámame otra vez en un par de semanas y luego veremos. Entonces yo lo llamaba y decía, bueno, pero yo le dije que me dieron tiempo. Y yo le dije, bueno, son 2 semanas ya ayer, o sea claro. que me tienen Suficiente, ¿verdad, Fanny? Para él saber que había suficiente, una ¿no? oportunidad. Así mismo. Entonces, bueno, esa fue una experiencia que yo diría que fue hasta un poco ingenua, porque también yo escribí cartas a todas las universidades en el mundo entero, o sea, todas las universidades que me interesaban. Y fue claro, fueron tal vez algunas gestiones fueron ingenuas, pero eso me enseñó la importancia de la perseverancia. O sea, Claro. cuando se me cerraba una puerta en una de esas embajadas locales, entonces yo seguía tocando hasta que se abriera la próxima puerta. Entonces, que eso es lo primero que hay que tomar en cuenta cuando se tiene un objetivo. Aunque se te cierre una puerta, tienes que seguir tocando porque una puerta se va a abrir. Entonces, bueno, al final, claro, mi puerta llegó y se abrió y al final pude irme en el 1993. Entonces me fui a estudiar a Manchester, Inglaterra, becada por el gobierno británico. Entonces, esa fue mi primera etapa en mi carrera internacional. Entonces, Entonces, Fanny, viendo ahí que fuiste a Inglaterra, por el lado de Francia no se dio como tú querías en primera instancia. todavía, ahí vamos, todavía. Fue la primera opción porque para los abogados Francia siempre es una opción interesante. Pero Claro. sí no se dio en ese momento, pero luego que estuve en Inglaterra, tuve no sé si es coincidencia, pero digamos que el consulado de Francia me quedaba camino a la Universidad de Manchester y yo les tocaba la puerta todos los días hasta que conseguí luego hacer la próxima maestría en Francia, que también es Maravilloso. perseverancia, o sea, es perseverancia.
O sea, Claro si que tienes sí. los objetivos hay que tocar y que llegará Así en es. algún momento. O sea, los esfuerzos dan frutos. Así es. Sí, y luego, bueno, ya luego también a veces hay sorpresas en la vida, ¿no? Y que cambia el curso de la vida y todo, ¿no? Entonces, claro, el amor también cambia todo. Y bueno, yo como conocí a mi futuro esposo en Inglaterra, ahí un poco cambiaron los planes, ¿no? Y bueno, Claro. luego que nos conocimos y yo estuve después en Francia y luego trabajé en República Dominicana, también en una oficina de abogados. Pero luego, ya cuando me casé, me fui a Alemania a vivir con mi Ok, esposo. Él trabajaba en Alemania, en Berlín. sí. Y yo ahí estaba ama de casa, que no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces también luego quedé embarazada, tuvimos nuestras primeras mellizas pronto, y entonces yo estaba en casa ocupándome de las niñas Claro y que sí. es una experiencia maravillosa, o sea, es maravilloso, los niños y todo eso, pero bueno, como comenté, yo también soy una profesional, entonces al tener las niñas, pero yo sabía que tenía que reintegrarme también a la vida profesional, porque es lo que sentía que es parte de mí, o sea, no es todo el mundo, pero yo sí sentía y siento que ser una persona profesional y que ejerzo y que hago este tipo de trabajo es una parte muy importante. Entonces eso Claro, también en mis niños, ¿no? Y ese sí. proceso de reintegración a la vida laboral con mellizas y sin Sí. ayuda de Wow. nuestras familias, de nuestras madres, Sí, nuestras hermanas, primas, que son todas esas manos amorosas y maravillosas que tenemos en Santo Domingo, que lamentablemente no las tenemos en Europa. No fue fácil, no fue fácil ese proceso de reintegración, porque yo tuve que buscar una manera de reintegrarme al trabajo, pero estando en casa, sí, porque yo no tenía, o sea, no, todavía con las niñas bebés no había manera de tener a alguien que se ocupara de ellas. Entonces, yo como hablo varios idiomas, empecé a ofrecer mis servicios de traducción y redacción de documentos en diferentes idiomas a clientes y empecé entonces a hacer ese trabajo. O sea, ahora estamos trabajando desde casa, ¿no? Yo otra vez aquí aquellos tiempos, ¿no? claro que sí. Revivimos Pero ah, es- reviviendo esos tiempos, pero bueno, ahí hacíamos esos trabajos y claro, tampoco no teníamos internet en casa porque todavía no estaba de moda, entonces yo tenía que salir con mi cochecito doble con mis niñas para ir al café de internet a mandar a los bien. clientes, ¿no? El resultado de las traducciones y todo, y ya éramos conocidos, ¿no? En el café. Nos Claro, decían, ay, no, imagínate con mellizas, o sea, no algo muy normal, pero una no madre sin normal, y mellizas, menos en Europa. así es, sin Entonces, trabajar ahí vienen las mellizas y le guardaban sus paletitas y todo. y Pero todo. en ese proceso fue muy difícil. O sea, realmente cuando se está fuera, que no se tiene la ayuda familiar, que los niños están pequeños, hay que tener una fuerza de voluntad excepcional. E incluso no pensar tal vez tanto en la ganancia económica, que tal vez no era tanto, pero el mantenerse en el mercado laboral es imprescindible para una mujer que quiere, o sea, progresar y seguir en el ejercicio Claro, profesional. sí, Y eso requiere una fuerza de voluntad porque, y bueno, las que son madres saben el cansancio, todo lo que implica ocuparse de bebés y de niños pequeños. Y en ese contexto, para mí, lo más clave, lo más importante fue la organización. Las niñas dormían 2 horas en la tarde y en esas 2 horas eran mis 2 horas para yo hacer los trabajos que tenía que hacer, porque después era imposible, las noches y todo, las comidas. Y hay momentos en la vida en los que la organización es imprescindible. Y para mí en ese momento eso fue lo que me ayudó a realmente seguir en ese camino y poder hacer esos trabajos. Porque sí, hay momentos en que se requiere flexibilidad en la vida, pero hay sí, momentos en que al tener una rutina estricta
es lo que ayuda a seguir adelante. Y para mí ese momento fue uno en que eso me ayudó, ¿no? Te ayudó, Entonces, bueno, te ayudó bastante. eso sí, Y en tener una rutina estricta, sí. sí, en esa primera oportunidad, ¿verdad? De ser madre, que viste todo este proceso y que fueron dos, que no fue una, que Dios te bendijo con esa oportunidad. ¿Hubo sí un momento en que pensabas tirar la toalla, como que tú decías, ya cuando, ¿verdad? Estás en este proceso de que te tienes que organizar más, de que tienes que ser bien estricta con horario, de tú decir, bueno, yo voy a dejar esto, ya, no puedo más, estoy muy cansada, me siento agobiada? Sí, sí, claro, sí, sí, esos momentos y no fue una ni dos veces, digamos que eran todos los días. Que eso es un día a día, esos momentos es un día a día y esas son situaciones, por eso digo que hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque son situaciones que en el día a día se presentan y dicen, ay, estas 2 horas, yo mejor me voy a ver una película aquí, me voy Claro, a o me voy a dormir un ratito ahora que las niñitas están o durmiendo. algo así. Ya, Pero sin eso, o sea, hay que hacer ese esfuerzo, porque, pues claro, dependiendo de las metas, pues eso es lo que, claro, estamos hablando. Como mi meta claro. siempre fue mantenerme en el mercado de trabajo y hacer una carrera internacional, por eso para mí era muy importante. Excelente, excelente. Y luego cuéntanos ahí, porque tuvimos un descansito, pero viene otro No, regalo maravilloso. eso vino después, sí, ya luego yo comencé a trabajar en nuestra embajada en Suiza, de la República Dominicana, en el servicio exterior, y luego sí vino la otra sorpresa, los otros 2 mellizos, pero la verdad es que con los segundos ya estábamos más acostumbrados y en la casa a ese esfuerzo, a lo que es tener a los niños. Ya las niñas estaban más grandes, entonces, porque ya las grandes tenían 5 años, o Ok, sea que ya iban a la escuela, entonces pudimos organizarnos y también, bueno, la experiencia que habíamos tenido con las pequeñas nos ayudó, o sea, nos ayudó mucho en casa. qué bueno, Y qué bueno. en todo esto, yo diría que hasta que los niños tuvieron, los pequeños, 12 años, siempre la organización para mí fue un punto esencial. O sea, desde el punto de que los domingos yo hacía todo el menú de comida de la semana, por ejemplo. Porque es que si no, es muy difícil en el día a día ver cómo se va a organizar todo. Entonces, organizar todo eso fue temas de organización en todo ese proceso, sí. Sí, Sí, o sí. sea que fue una parte vital e importante del éxito tuyo, tener esa organización dentro de tu rutina diaria para Así lograr es, así esas metas que obviamente, como tú mencionaste hace un ratito, tú las tenías bien claras y definidas hacia dónde tú querías ir y qué querías lograr con esto. Entonces ya en ese punto ahí nacieron, o sea, en el segundo embarazo estabas en el mismo lugar, en la misma ciudad, o Sí, estabas todavía en la primera ciudad donde nacieron tus primeras no, mellizas. no, no, las niñas nacieron en Alemania, en Berlín, y los pequeños, que hoy no son nada pequeños ya, pero bueno, los pequeños, ya yo soy la chiquita de la casa. Ya los pequeños nacieron en Berna, en Suiza, que yo estaba en la embajada. Y luego ya vino la oportunidad, una nueva oportunidad. Yo fui trasladada aquí a Austria, donde vivo, ya desde hace 15 años, Ok, porque el gobierno dominicano abrió la primera embajada aquí en Viena. ok, excelente. Y Abrió la ahora, embajada aquí y ese fue un reto, y bueno, yo digo que un reto y una oportunidad porque fue la primera embajada y yo fui la primera funcionaria designada junto con el embajador para abrir la embajada, todos los temas logísticos, wow, y para apoyar al embajador en toda la presentación de credenciales a todos los gobiernos, con todos los organismos internacionales, afianzar las relaciones. Es como comenzar desde cero, pero también comenzando desde cero tú puedes comenzar haciendo lo mejor, ¿no? claro Entonces, que sí.
tratamos de hacer todo lo mejor posible y fue una experiencia que, claro, requirió mucho tiempo Claro que sí. y demandó también mucho, digamos, sacrificios de mi familia, del tiempo mío, y mi Sí, esposo también tuvo que ayudarnos mucho, claro, y estar en casa, pero sí, también fue una oportunidad porque esa experiencia fue lo que me permitió luego entrar a Naciones Unidas. O sea, todo ese maravilloso. aprendizaje hay que con esos temas nuevos, porque fueron Sí, todos temas nuevos, que yo tuve que trabajar con el embajador para lograr beneficios para el país. Fue muy gratificante porque son temas nuevos que el país pudo tener muchos beneficios y al mismo tiempo me ayudaron a mí a consolidarme como una persona sí. que es capaz, que tenía conocimiento de esos temas frente a las Naciones Unidas aquí. Entonces realmente fue un proceso muy bueno. Eh, No, excelente. Mira, aquí ya hay una pregunta de nuestra estimada licenciada Canala que está aquí con Sí. nosotros, Ah, sí. escuchándote. Nos dice la licenciada, ¿cuál consideras que ha sido la clave del éxito para lograr tu posicionamiento y experiencia de hoy? La clave del éxito. Sí, bueno, muchas gracias. Una muy buena pregunta y es un poco, sí, no es tan fácil de contestar, pero claro, vamos a tratar, ¿no? Porque realmente yo diría que es algo que tenía para tratar de los puntos, ¿no? Principales en mi experiencia, de las lecciones aprendidas, de que hay dos cosas para mí principales, que son la visualización de los objetivos, o sea, la visualización, siempre ver qué es lo que quiero y un poco, claro, no cada día, pero periódicamente, ver como persona cuáles son los objetivos, lo que quieres lograr, esa visualización y un poco de visión de vida también, que es lo que queremos lograr, tener eso siempre pendiente como objetivo último y digamos como algo que está guiando todos los pasos que Claro, hacemos. Pero sí, también el trabajo duro. O sea, no es, digamos, las personas que tomamos el camino de un trabajo serio, de una vida íntegra, o una empresa, un trabajo serio, de una manera realmente que satisfaga esos criterios, es mucho trabajo. Entonces hay que estar listo también a trabajar mucho, a estar muy bien preparado y a adaptarse a los cambios que puedan surgir en el camino, porque a veces también están las metas, pero hay que estar un poco abierto a que tal vez esas metas pueden lograrse por diferentes vías. Por ejemplo, cuando yo empecé a estar interesada en trabajar para Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas tienen sus retos, pero claro. realmente la organización que representa los ideales de la comunidad internacional en términos de seguridad, desarrollo social y económico, progreso de los países. Entonces, es el ideal que persigue la comunidad internacional y por eso cuando empecé a estar interesada en trabajar ahí, en principio pensé, por ejemplo, entrar como intérprete, porque yo como conozco varios idiomas y he trabajado en Claro, traducción, esta sería una buena vía. Y sí. entonces hay exámenes en Naciones Unidas en ese sentido, y yo me postulé para los exámenes, pero bueno, es uno de, digamos, de las fases o pruebas, ¿no? Que se pasan en la vida porque mis calificaciones no fueron suficientes para pasar el examen. Entonces yo me Wow, sentí un poco desmotivada en ese momento y dije, tal vez no es realista, ¿no? Esto, pero no, esa no era el único camino. Y luego, o sea, hay otros caminos porque claro. habían estas organizaciones especializadas de Naciones Unidas y al final entré por una organización especializada en derecho nuclear, ¿no? Y ahí es que estoy trabajando en Naciones Unidas. Pero bueno, todo esto porque a la pregunta de la licenciada Canalda, ¿no? De la visualización de los objetivos, el trabajo duro, pero al mismo tiempo estar abierto a adaptarse a los cambios en las Claro que circunstancias sí. objetivos que pueden ser por diferentes vías.
Excelente. Y en esa misma línea que has mencionado, ¿cuál ha sido ese mayor sacrificio en ese punto dado que tú encuentras que has tenido que sobrellevar? Mayor sacrificio, bueno, sí, digamos que el mayor sacrificio realmente ha sido, yo diría, también el tiempo que me ha tomado y que también ha sido tiempo que no he estado con mi familia, ¿no? He Sí. necesitado a veces tiempo con temas nuevos para hacer esto, los viajes. Yo tuve años en que estuve, por ejemplo, tenía que viajar una vez al mes Ok. en misiones con las Naciones Unidas. Entonces, eso, la palabra sacrificio a veces es un poco compleja, ¿no? Porque es un poco parte de todo. Hay sacrificios en ese momento, pero están las compensaciones luego en otros aspectos también, ¿no? Claro que sí. Estaban esos sacrificios en el tiempo con la familia, pero también luego podía compensar con la familia en otros momentos, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, en el sentido de sacrificio, ¿qué es lo duro o difícil, ¿no? De estos procesos? Es el trabajo que se requiere y la cantidad de tiempo. Y es que es realmente mucho. Como dije, se necesita mucho trabajo para eso. Pero el Sí, que quiere lograr sus objetivos lo puede es hacer. claro, eso es Y yo parte del también camino. pienso que el trabajo es duro, pero si tú tienes tus objetivos claros y estás en un ámbito que te gusta y te satisface, ya, tú ves que estás trabajando por un objetivo. Cuando yo estaba en la embajada, yo estaba trabajando horas, pero trabajaba por un objetivo, que es yo sabía que esto iba a ser por el progreso del país, que eran temas buenos, interesantes. En el trabajo en Naciones Unidas también. Yo sé que tengo que hacer esto, que eso es importante para los países, porque Claro. es una asistencia clave que estamos dando para, por ejemplo, en mi caso, asegurar que técnicas como las radiaciones sean usadas de manera segura. Entonces, todo eso, esa satisfacción de que eso está cumpliendo con un beneficio es muy importante. Y cuando eliges una vía, un propósito, un trabajo que te satisface, realmente para mí es un poco difícil hablar de sacrificios, ¿no? Yo digamos Exacto. de distribución de tiempo o hay momentos en que el ejercicio profesional tiene prioridad, en otros tiene la familia el tiempo, pero cuando se disfruta el trabajo, los sacrificios, digamos que son sacrificios, pero bueno, esta no está tan mal, ¿no? Se siente, Claro hay que una sí. satisfacción. Así es. Y me imagino que en este caso, como tú dices, uno hasta le cambiaría el nombre. Ya sería parte de un reto o hasta en un punto dado una estimulación de uno de seguir hacia adelante y lograr ese objetivo que al final tú tenías bien claro cuál era dentro de tus metas a nivel profesional. Y un poquito para ampliar más y para que las personas que están aquí con nosotros conectadas hablan un poquito más de tu labor, de tu trabajo per se dentro de las Naciones Unidas, para que las personas conozcan esa parte. Sí, bueno, gracias por esa pregunta, porque es el tema que me encanta ese tema. Y bueno, suerte que tenemos límite de tiempo para que no estar allí. Pero bueno, en esto siempre me preguntan cuando yo voy a la República Dominicana, ¿cómo llega una dominicana a ser experta de Naciones Unidas en derecho nuclear? Así. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Y bueno, efectivamente, esto, como ya, o sea, yo estaba interesada en el trabajo en Naciones Unidas y en el trabajo aquí, en la misión, en la Embajada de República Dominicana, empecé a trabajar esos temas. O sea, el principio y lo que hay que tomar en cuenta es que la tecnología nuclear, las radiaciones, están en nuestra vida diaria. La radiación está en nuestra vida diaria. Y
nos ayudan y ayudan a todos los países, inclusive a cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Las tecnologías nucleares o radiaciones, por ejemplo, ayudan a la conservación de los productos agrícolas, ayudan al diagnóstico de enfermedades como el cáncer, ayudan a la irradiación de alimentos, ayudan a la erradicación de plagas, claro, ayudan, que es lo más conocido, a la producción de energía nucleoeléctrica, pero todos esos usos necesitan de una normativa. Okay. Todos esos necesitan que hayan unas leyes, unas regulaciones que garanticen que esas tecnologías van a ser usadas de manera segura. Por ejemplo, todos nos hemos hecho rayos X, todos. Probablemente todos nosotros hemos en algún momento estado en rayos X. El hecho de que le pregunten a las mujeres, ¿usted está embarazada? Eso es una reglamentación obligatoria. Okay. O sea, solo es una de muchas. El hecho de que le pongan una batita para que no haya radiación, el hecho de que no dejen entrar a sus familiares a la sala de rayos X porque es una posición que no está justificada. Todas esas son reglamentaciones que están codificadas en normas internacionales. Entonces, el papel que yo juego en ese organismo de Naciones Unidas es, digamos, que asesorar a los países alrededor del mundo para redactar leyes que reflejen todas esas reglamentaciones. Que yo di solo ejemplos, pero son leyes que realmente tienen que ver con la seguridad de la población, del medio ambiente, son leyes muy importantes. Y en el curso de mi trabajo, lamentablemente también vimos muchos ejemplos de países que no tenían la reglamentación adecuada y en los cuales pasaron accidentes. Entonces, sí, de ahí la importancia de esa normativa, de que sea obligatoria. Y bueno, ese es mi papel en Naciones Unidas, de asesorar a los países en la normativa. Eso incluye dar cursos de cuáles son las reglas, incluye revisar la legislación vigente, ver cuáles son, qué falta, cómo se puede arreglar. Y bueno, y todo eso me llevó un poco alrededor de todo el mundo, ¿no? Porque ese era mi principal, coordinar el programa de asistencia legislativa en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí, puedo decirlo, digamos, si me permiten también un poco, que en este sentido también yo fui una de las receptoras del premio de la agencia, de donde estoy en el 2019, por mi contribución en este tema. O sea que obtuve también un reconocimiento importante del organismo por mi contribución junto con otros colegas, ¿no? En este tema. Entonces es un tema que me gusta mucho. Y bueno, ese es un poco mi trabajo y cómo terminé, cómo llegué ahí, ¿no? Llegué ahí porque empecé a trabajar ese tema con República Dominicana y que se obtuvieron muchos logros positivos y claro, como me involucré mucho y conocí el tema, ya entonces pude aplicar a posiciones relacionadas con el mismo. Y bueno, luego de varios años y muchos exámenes y bueno, demás y entrevistas. Perseverancia, buen trabajo, responsabilidad y todas esas cosas, Fanny, también. Pudimos llegar a esa posición y bueno, seguimos trabajando en áreas relacionadas, ahora con la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, en este caso relacionado con la bioseguridad y la bioseguridad, la prevención del uso de armas biológicas y bueno, todo relacionado con cómo digamos, la legislación o la ley puede apoyar la seguridad contra los riesgos tecnológicos en los países, sí, ¿no? Que es un poco, digamos, el enfoque que le he dado a mi carrera profesional. Wow, excelente, maravilloso, es increíble. Realmente un orgullo para todos nosotros los dominicanos, nuestra bandera en alto de tenerte allá en Viena, Austria, y en las Naciones Unidas, todavía más maravilloso
de tener una representante dominicana que pueda colaborar tanto en esa materia tan importante de legislación y que tiene que ver también con salud. Aquí hay una pregunta, otra que está aquí en el chat, que no puedo dejar pasar por alto, de una persona muy estimada, y dice así: al día de hoy, ¿cuál ha sido la satisfacción que más te ha compensado en tu relación familia-laboral? Esa pregunta está, vamos a ver, la que más me ha compensado en mi ya. Sí, bien, bien importante esa pregunta. Y te digo al final quién hizo la pregunta. Sí, bueno, como mencioné anteriormente, ese reconocimiento para mí fue algo muy satisfactorio y para mi familia también. O sea, mis niños o mis jóvenes Sí, sí. estaban muy orgullosos y contando a todos sus amigos y ese reconocimiento, porque ese reconocimiento fue, digamos, a mi labor profesional, pero yo sentí también que ese reconocimiento como mujer, que yo fui la Claro. única mujer que estaba en ese grupo, fui la única latinoamericana y la única dominicana a la que se le ha dado ese reconocimiento, fue como triple reconocimiento. Y mis niños No, estaban, wow. o sea, estaban muy felices cuando vieron que yo obtuve ese reconocimiento del organismo. Y realmente para mí ese fue un momento en que yo sentí que ellos también, que mi familia vio cómo o sea, los sacrificios que ellos mismos habían hecho, porque cuando Sí, yo me iba de viaje se quedaba mi esposo al mando, ¿no? Aquí, claro. y bueno, ellos digamos que se las arreglaban, ¿no? Entonces, ellos se quedaban aquí y ellos vieron que todos los sacrificios que ellos hacían o cuando me extrañaban y demás, fue reconocido, porque fue Claro, tuvo precisamente sus por ese frutos. amor, por esa asistencia a todos esos países en donde se me hizo ese reconocimiento. Entonces yo diría que para mí ese fue un momento muy, muy especial. Muy, muy importante y especial, maravilloso, maravilloso. Y de hecho, como menciona, entonces tu pareja en este caso ha jugado un rol muy importante también en todo ese desarrollo tuyo profesional y que se pudiera balancear tu vida personal y laboral de manera exitosa. Así es, no, mi esposo siempre ha sido, o sea, muy comprensivo, ha apoyado mucho y digamos que hemos también hecho un balance porque hubieron oportunidades en que él por su trabajo tenía que viajar mucho, entonces yo estaba más en la casa, Ok, pero ya luego cuando yo empecé a trabajar en Naciones Unidas, que a mí me tocaba viajar, entonces ya él se acomodaba a la situación para estar él en la casa. Entonces ahí claro. hicimos un balance y ese apoyo realmente sin preguntas, sin condiciones Sí, de mi esposo ha sido excepcional. O sea que en maravilloso. eso también es muy importante. Sí, eso es sumamente importante en la familia, en la relación de pareja, de esa comunicación positiva y de salud incluso emocional, para que todas esas cosas se pudieran dar de manera exitosa, como has contado a través de este conversatorio que hemos tenido. Así que la pregunta la hizo nuestra estimada doña Zunilda, que está aquí conectada. ¿Quién será? Yo no conozco a esa señora, ¿no? No sé quién es. No. Para nada, ¿verdad, Fanny? Tengo algunas palabritas ahí tampoco. Bueno, no, yo quiero compartir un poco también, digamos, no algunos tips, pero tal vez algunas lecciones aprendidas. Sería A muy pasar. importante, incluso así como decía, estos tips que tú puedes compartir con cada una de las personas que están aquí conectadas y que luego también van a ver el video, la reproducción más adelante y que sé que Ah, le van a servir. estamos grabando. Ah, bueno, se está bien entonces. Exacto. Sí, Puedes seguir muy esta lista de consejitos, puedes hacerlo, excelente. sí, sí. Bueno, no, es que yo quería luego de hablar un poco de mi trayectoria, ¿no? Tal vez un poco hacer un resumen de lo que yo considero que es importante. Claro, lo he mencionado ya en diferentes oportunidades, Sí,
pero quiero así hacerlo tal vez ya un poco, ya de manera más estructurada, y Así es es. la visualización. Yo no sé si mi hermana Leticia está aquí viendo, pero la visualización de los objetivos para mí es esencial. Y, por ejemplo, cuando mi hermana me fue a visitar a Inglaterra, que yo le dije, oye, mira, aquí está el consulado de Francia, justo de camino. Yo quisiera luego también ir a estudiar a Francia. Mi hermana me dijo, ven a hacerte una foto frente al consulado de Francia. Y me hizo una Claro, foto, la pusimos ahí en el espejo. Yo la puse en el espejo y todos los días la veía y decía, esto se va a dar, ¿no? Se va a dar. Todos los días estaba visualizando, ¿no? Esa meta, que no es solo visualización, porque eso te claro. ayuda a descubrir pasos a dar para lograrlo. Entonces yo veía y entonces veía la foto que me hizo mi hermana frente al consulado y decía, no, no voy a pasar, pero veía la foto y decía, sí, voy a ir. Entonces eso, Sí. esa visualización ayuda mucho. Te Y cuando empoderó también. mi primer trabajo en Naciones Unidas, mi hermana Leticia también me hizo una foto frente al logo de la organización y luego también yo lo miraba y veía, es visualizar, eso es muy importante porque al visualizar también te das cuenta que realmente esas son las metas que están para ti, si Sí. no, tal vez son otras cosas, ¿no? Entonces eso para mí siempre fue muy importante. Excelente. Mira, Fanny, aquí está tu hermana aquí. Así que ella está Ah, escuchándote gracias, fielmente recuerdo. aquí con esa visualización de esa meta en que ella te colaboró con esa foto y que tú muy bien pegaste, me dijiste en tu espejo o en tu closet. ¿Dónde fue que la Sí, pusiste, Fanny? en mi espejo, en mi Ah, espejo, sí, 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 sí. Y maravilloso. bueno, claro, el trabajo duro, como mencioné también, eso es indispensable, eso no, o sea, no hay nada es gratis y realmente la satisfacción se siente también cuando tú has hecho los esfuerzos y Sí, has tratado de buscar, o sea, eso realmente es muy importante. Otro punto también que me parece muy oportuno resaltar es la valoración personal. O sea, todos siempre vamos a cometer errores, vamos a caer a veces. Entonces, el hecho de enfrentar un fracaso en un momento dado no significa que tú seas una persona fracasada. claro. Como perder una batalla no significa que perdemos la guerra La guerra. necesariamente. Así es. Entonces, el hecho de que yo vaya a una entrevista de trabajo y luego no obtenga el trabajo, eso no debe afectar tu valoración como persona. Eso es lo que pasa muchas veces, que estamos tentados a cuando hay un fracaso en el camino, cometemos un error, pensar que eso influye en nuestra valoración como persona o en nuestro objetivo final. Y es lo que debemos tratar de evitar. O sea, no el hecho de que haya una piedra en el camino que no pudimos saltar como hubiéramos querido, no significa que no debamos valorarnos como personas. Excelente. Así Muy importante, porque estamos tentados muchas veces a hacerlo y es un esfuerzo. Entonces, una persona que ha estado ahí varias veces lo dice, no lo hagan porque no es así, ¿no? Siempre habrán otras oportunidades, o sea que es muy importante. Lo otro también es que, claro, todos tenemos grandes metas en la vida. O sea, todos tenemos, yo hoy por hoy he logrado mucho, pero no he llegado hasta aquí. Todavía tengo otras metas que voy a Sí, seguir, voy a seguir creciendo. Pero no se olviden de disfrutar el camino también. Disfruten el camino porque hay pequeños triunfos cada día que vamos logrando poco a poco. Y a veces también estamos tentados a decir, no, yo no voy a hacer eso ahora, voy a esperar hasta lograr este gran objetivo que tengo, pero no digamos, no esperemos a vivir nuestra vida, a disfrutar hasta lograr ese gran objetivo, sino que hay que disfrutar también el camino y aprender y no esperar a que lo tengamos todo para todo. disfrutar, para darnos un gusto, no, o sea, también hay que disfrutar ese camino. Y bueno, yo también quería mencionar, digamos, dos puntos, o un punto que también para mí, digamos, para mí fue una ventaja,
desarrollar un método de trabajo es muy importante. Entonces yo cuando comencé mi carrera profesional, digamos que tuve la suerte de comenzar a trabajar con un grupo de abogados excelentes que me enseñaron una metodología de trabajo, de compromiso, de integridad. Entonces, buscar esos ejemplos siempre es muy importante. O sea, yo a trabajar, lo puedo decir en este grupo, en un bufete de abogados en Oficina Canalda. Y en ese bufete, o sea, yo todo el método de trabajo que yo aprendí, todavía lo estoy aplicando hoy, porque fueron realmente, Excelente. digamos, fueron supervisores excepcionales que me enseñaron muchas cosas y un ejemplo de integridad y de compromiso con el trabajo. Y eso para mí fue una suerte de que al inicio de mi carrera yo pude contar con ese, digamos, ese impulso y ese ejemplo. Tal vez Sí, no todos podemos contar con eso, pero hay muchos ejemplos que están disponibles, ¿no? De inspiración. Y eso maravilloso. es muy importante, y en mi caso. Y bueno, esos eran los puntos que quería compartir. Y claro, también digamos que hay temas relacionados con el hecho de vivir en el extranjero, que Claro. hacen las cosas más complicadas, hacen las Sí, cosas más complicadas, porque bueno, como dice el poeta, ¿no? Nosotros nacimos, en nuestro país está colocado en el mismo trayecto del sol, ¿no? Y estar en Europa, solo el hecho de estar aquí y no tener ese calor que es el sol, el azul del Mar sí, Caribe, a veces es difícil. sí. Y no sé si hay algunas personas que nos están escuchando, que también están en Europa, pero a veces yo me di cuenta, viviendo aquí, que a veces cuando sentía un poco decaimiento, Sí, desmotivación, a veces incluso tiene que ver con la falta de sol, con ese sí, calor al que estamos acostumbrados, y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando vivimos fuera. Es un aspecto muy importante. sí. Y para los que vivimos fuera también, es muy importante mantener el contacto. Para mí ha sido una gran fortaleza en todo este proceso, saber que tengo ese país que tenemos allá, tan maravilloso, tener esa familia que siempre me apoya y también transmitir a mis hijos esa fortaleza de que ellos tienen Claro. un Ahora esos soporte valores aquí. y mantener esos valores, mantener ese contacto con el país, da mucha fortaleza y a veces estamos tentados a olvidarlo y a tratar de insertarnos totalmente en la vida del país donde estamos, que está muy bien, porque esa es Sí, la única manera de salir adelante. Pero a la vez de hacer eso, es importante también no olvidar y mantener esa fortaleza con nuestro país. así es. Muchísimas gracias, realmente de corazón, feliz y honrada, como dije al inicio, de haber sido tu moderadora, anfitriona en este conversatorio maravilloso de crecimiento personal. Para nosotros es un placer tener personas como tú de ese ámbito profesional que inspiran, que con sus palabras y su vida, su camino de andar que has tenido, puedas impulsar a otras personas y mujeres dominicanas a seguir sus sueños, a cumplirlos a través de todos estos desafíos y circunstancias que has tenido que vivir y que con éxito has podido seguir adelante. La familia Canalda también ha estado aquí con nosotros, felices, se sienten muy orgullosas de todo, toda tu trayectoria y nosotros como familia Dopen también feliz de ese logro que es el logro de todos. Muchísimas gracias por ese tiempo. Tienes las puertas abiertas, nuestras redes sociales, para nuevamente poder compartir cualquier experiencia que tengas a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Raiza. Ha sido un placer y bienvenido. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti y a las personas que entraron un poquito más tarde. Les invitamos a que puedan ver la repetición en nuestro canal del IGTV y también en nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar completa la historia de Fanny Tonos y con nuestro tema de cómo lograr tus objetivos superando los desafíos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hoy aquí. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye, Fanny. Bye bye.